Bueno, hermanos, el viernes estuvimos compartiendo los mandamientos, ¿cierto? La ley de Dios. Y tuvimos una gran revelación de lo que son los mandamientos de Dios. Toda esta semana estuve meditando en algo y Adilain y Javier ya tuvieron un adelanto. Pero hermano, es hermoso lo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto nosotros sabemos que es la ley que Dios le dio a su siervo Moisés para que la transmitiera a su pueblo escogido, al pueblo de Israel. Hoy, ¿quién es Israel? Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero espiritualmente nosotros hemos sido injertados con Israel, en Israel. Ahora nosotros hacemos parte del pueblo de Dios. De los dos pueblos hizo uno solo. Oh Señor Jesús. Hermanos, vamos a ir. Ustedes se preguntan, estábamos cantando guarda Señor mi corazón. ¿Por qué el corazón, hermanos? Porque el corazón es vital para la obra de Dios en nosotros. Por eso es que dijo Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nuestro corazón juega un papel crucial, pero no el corazón, el órgano, sino nuestro corazón. Y nosotros vamos a ir al libro de Éxodo. Gracias, Señor. Capítulo 25. Libro de Éxodo, capítulo 25. Éxodo capítulo 25 y vamos a leer el 16, 25, 16. Si nosotros vemos el título en el versículo 10, dice Instrucciones para el arca del pacto. Y vamos a leer muy atentamente el versículo 16. Dice, cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. ¿Qué le entregó el Señor a Moisés en unas tablas de piedra? Los mandamientos. Y aquí dice que esos son las condiciones del pacto. O sea, para yo acceder al pacto tengo que cumplir con esos requisitos o condiciones, que son los 10 mandamientos. Para poder entrar al pacto, ¿verdad? El Señor le está diciendo y leemos otra vez. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré porque todavía el Señor no le había dado los mandamientos a su siervo. Oh Señor Jesús. Pero ya le está diciendo, cuando hagas el arca del pacto, pon dentro las tablas que te entregaré. Luego el Señor le entrega esas tablas a su siervo Moisés y vamos a ir al capítulo 40 del libro de Éxodo. Sí. Capítulo 40, versículo 20. Entonces tomó las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca. Después sujetó al arca las varas para transportarla y a la tapa del arca, el lugar de la expiación la colocó encima. Entonces Moisés obedeció al Señor y colocó ¿qué? Las tablas, ¿verdad? Las tablas dentro del arca. Oh Señor Jesús, esa arca el Señor le dijo que tenía que ser de madera de acacia recubierta con oro. Oro por dentro, oro por fuera. Hermano, y colocaron las tablas dentro del arca. ¿Qué habíamos hablado nosotros anteriormente cuando hablamos del templo? ¿Qué hablábamos nosotros anteriormente? ¿Que somos qué? Somos templo del Espíritu Santo. Somos el templo. Atrio, cuerpo, ¿cierto? Atrio, cuerpo, ¿verdad? Lugar santo, el alma.
Lugar santísimo, nuestro espíritu. Oh Señor Jesús. ¿Dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. Y había una cortina que impedía el paso hacia el lugar santísimo. Sabemos que esa cortina el Señor la rompió. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y hoy nosotros tenemos libre acceso. Hermanos, pero ya sabemos que están las tablas del pacto dentro del arca. ¿Qué más mandó Dios que se colocara dentro del arca? Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 16. En el capítulo 16 el título es Maná y codornices del cielo. Fue cuando el pueblo le dijo a Dios que tenía hambre y Dios le manda maná. Vamos a leer en el versículo 32 en adelante. Dice: Luego Moisés dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón: Toma una vasija y llénala con 2 litros de maná. Después colócala en un lugar sagrado delante del Señor a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Ojo, no había arca en este momento, no se había hecho el arca. Por eso Moisés le dice colócala en un lugar sagrado. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto. Cuando estuvo ya construida el arca, ¿dónde guardaron ese pan? Dentro del arca del pacto. Oh Señor Jesús, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Y los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. El recipiente utilizado para medir el maná era un gomer, que era la 10ª parte de un efa. Equivalía a 2 litros. Entonces, hermanos, colocan las tablas del pacto, ¿sí? Colocaron ahí dentro del arca las tablas y también colocaron el maná frente a las tablas, pero todos 2 dentro del arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca? Lugar santísimo. O sea, lo más profundo, ¿verdad? Lo más profundo, lo más interno del templo o del tabernáculo. Oh Señor Jesús, vamos a ir al libro de Deuteronomio, no, Número. Oh, gracias Señor. Capítulo 17, ahí vamos a encontrar en el capítulo 17, luego de la rebelión de Coré, Datán y Abirán, el título dice: La vara de Aarón brota. Oh Señor Jesús, la vara de Aarón brota. Vamos a leer desde el 1 y dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Entonces, de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes, y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes.
Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel, y cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Dio brotes, retoñó y no solo eso, produjo fruto. ¿Y qué fruto? Almendras maduras. Oh Señor Jesús. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo y cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto. No dentro, sino delante del arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que el Señor ordena. ¿Cómo lo ordena? Su palabra, sí, amén. Moisés obedeció absolutamente en todo lo que el Señor le dijo. Hermanos, cuando nosotros leemos, el pueblo de Israel comió maná, hermano. Maná descendió del cielo. Y como un rocío, ellos salían y recogían y hacían arepitas, hacían pan para ellos y sus hijos. Y lo que cogía, si cogía mucho o poco, al que cogía mucho no le sobraba. Y al que cogía poco no le faltaba nada. Sino que todos quedaban satisfechos, todos quedaban bien. Estaban bien alimentados porque era comida que enviaba directamente el Señor, pan que caía o que descendía del cielo de parte del Señor. ¿Y qué me sorprenden? ¿Por qué Moisés le dice al pueblo traigan varas? Porque el pueblo se rebeló contra Dios, no contra Moisés, porque ciertamente Dios escoge a Moisés y por eso tiene que mostrar señal, la vara. La vara que reverdeció todos se dieron cuenta que era la vara del hombre que Dios había escogido para funcionar como sumo sacerdote. Pero si nosotros nos devolvemos un poquito, oh Señor Jesús, en el capítulo 14 dice, el pueblo se rebela. Y leemos desde el 1. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto. ¿Cómo se quejaban? Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto. O incluso aquí en el desierto se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¿Ves? Escojamos a un nuevo líder. El pueblo no se rebeló contra Moisés, se rebeló contra el Señor. Porque Moisés lo dijo, se rebelaron contra el Señor. ¿Qué tiene que venir entonces? El desastre. Y viene Dios y elimina una cantidad de gente. Y Moisés tiene que rogar al Señor. Y el Señor detiene la mortandad. En el capítulo 11 del libro de Números, dice, el pueblo se queja ante Moisés. Poco después, desde el 11:1, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían.
Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés. Cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. ¿Qué estamos viendo nosotros constantemente? Un pueblo rebelde, ¿verdad? Un pueblo con un corazón duro. Entonces no se nos olvida el primer pacto. ¿Dónde estaban las tablas? ¿Dónde se colocó el maná? Dentro del arca, la parte más interna del santuario, templo o tabernáculo. Y el pueblo se rebelaba constantemente. Y seguimos. Moisés ora y se detiene el fuego. Después, ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza, escucha bien, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Entonces, ¿junto a quiénes viajaba el pueblo de Israel? Una gentuza que no pertenecía al pueblo de Israel. ¿Con quién estoy andando yo hoy? ¿Con quién me estoy relacionando yo hoy? ¿Estoy relacionándome con personas que van a recordarme a Egipto? Entonces el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora, escucha atentamente, pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. ¿Ves cómo hablaron acerca del pan que el Señor enviaba? El maná. ¿Y sabes qué es el maná? Oh Señor Jesús. Nosotros con mi esposa leímos un salmo. Oh, recuérdame, Señor, es Salmo 78. En el Salmo 78, 23, versículo 23. Salmo 78, 23 dice: pero Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. ¿Qué era maná? Comida de ángeles. Y Dios se la dio a su pueblo. Y mira cómo el pueblo de Israel ha hablado porque comían el maná. Hermano, nosotros somos Israel. Entonces, miremos cómo está nuestra actitud para con las reuniones, nuestra actitud para con la palabra, la oración, la reunión de altar. El pueblo de Israel despreció el maná, porque al hablar así, ellos despreciaron el maná. Oh Señor, hasta hemos perdido el apetito. El maná era parecido a una pequeña semilla de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Y Dios sostuvo al pueblo de Israel, porque ahorita leímos que durante 40 años comieron maná. Pero aquí dice que luego ellos comían maná en la mañana y en la tarde carne, codornices. Entonces, hermanos,
que Dios permita que nuestro corazón no esté dividido entre el maná y lo que había en Egipto. Tengamos mucho cuidado. Entonces, hermano, no quiero que se nos olvide lo que había en el arca. En el arca estaban las tablas, las condiciones del pacto y el maná. Y afuera estaba la vara que reverdeció. Pero ¿qué más tenían que colocar junto al arca? Vamos a ir al libro de Deuteronomio en el capítulo, Señor Jesús, 31. Bueno, en el capítulo 30, en el capítulo 30 hay algo que es hermosísimo. Capítulo 30 y vamos a leer la primera parte, desde el 1 hasta el 10. En el futuro, escucha bien, y quiero que esto quede claro. Moisés está hablando ¿de qué? Del futuro. No está hablando ahora, mañana, no, el futuro. Dice, en el futuro cuando experimentes todas las bendiciones, Adi Javier, en el futuro cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé, y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entregó hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Te devolverá tu bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón, pero ahí hay un asterisco y nos va a llevar aquí abajo para que leamos el 36. El 36 abajo dice, en hebreo, circuncidará tu corazón. Si lo ven, abajito en la reseña que hay, dice en hebreo, circuncidará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas estas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen, a los que estén orando contra ti, a los que levanten altares en tu contra, a los que estén haciendo rezos, conjuros y maldiciones contra ti. El Señor enviará todas las maldiciones que están escritas aquí sobre todos tus enemigos. El Señor las impondrá. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales, y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. ¿Cuántos quieren aquí que el Señor se deleite con nosotros? El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 3 veces en esta pequeña estrofa Dios dice todo el corazón y toda tu alma. 3 veces lo dice. Pero termina diciendo que hay un libro de instrucciones. ¿Cierto? Cuando pregunté, ¿quiénes quieren que el Señor se deleite con nosotros? Dijeron amén. Inmediatamente el Señor nos dice, ¿cómo es que Él se va a deleitar con nosotros? Dice, el Señor tu Dios, el 10, el Señor tu Dios se deleitará en ti, si obedeces su voz, oh Señor,
y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. ¿Cuál es ese libro de instrucción? Bueno, resulta que cuando el Señor le entrega las condiciones del pacto a Moisés, inmediatamente Moisés hace un libro con las instrucciones, con las leyes que debían seguir los israelitas para que vivieran en comunidad y para que ninguno hiciera lo que quisiera, sino que estuvieran atentos a ese libro de instrucciones y vivieran por él, por el libro. Ese libro de instrucciones, aquí en el capítulo 32, hermano, quedó claro que Dios habla y enfatiza en el corazón y que va a circuncidar y que está hablando a futuro el siervo Moisés. En el futuro, cuando ustedes vean todas estas bendiciones y maldiciones y cuando los destierren, si se nos quedó esa parte. Entonces, que no se nos quede lo bonito, que se nos quede todo, para que podamos comprender la plenitud de la palabra. Entonces, hermanos, el siervo Moisés habla a futuro, futuro. Y un día el Señor circuncidará nuestros corazones. Y no solo el de los nuestros, sino el de nuestros hijos. Escuchaste que el siervo Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el Señor cumple su promesa. Entonces en el capítulo 31, 23, Deuteronomio 31, 23. Luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras: sé fuerte y valiente, porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles. Yo estaré contigo. El 24. Cuando Moisés terminó de escribir todo el conjunto de instrucciones en un libro, les dio la siguiente orden a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor: tomen este libro de instrucción y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor su Dios, para que quede allí como testigo contra ustedes los israelitas. Pues yo sé los rebeldes y tercos que son. Incluso ahora que todavía sigo vivo y estoy con ustedes, se han rebelado contra el Señor. ¿Cuánto más rebeldes se pondrán después de mi muerte? Entonces, el siervo Moisés termina de escribir ese libro de instrucciones. Pero si somos atentos a lo que acabamos de leer, hubo un siervo que el Señor escogió y le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú eres quien vas a seguir guiando al pueblo. Y fue a Josué, hijo de Nun. Josué estaba allí cuando Moisés terminaba de escribir el libro de instrucciones. Y la orden que dio Moisés a los levitas es: pongan el libro junto al arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca? Lugar santísimo, la parte más interna del santuario, del templo, del tabernáculo. Oh Señor Jesús, vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, y todos sabemos el capítulo 1 de Josué, creo que sí, todos debemos saberlo, ¿verdad? Vuelve el Señor y le dice a Josué: sé fuerte y valiente, porque tú serás. ¿Lo tienen? 1:6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cómo voy a prosperar? ¿Y cómo me va a ir bien? En todo lo que yo haga, tengo que leer.
todos los días y meditar en el libro de instrucciones de día y de noche, hermano. Pero esta es la época de Josué. En la época de Josué, ¿qué libros habían? Lo que los judíos llaman Torá, solamente el Pentateuco, los 5 libros. No había más. Y si Josué lograba leer, entender, meditar y obedecer, le iría bien en todo lo que él iba a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió. ¿Y quién es el Señor? Él es Dios, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él dijo, así es. Entonces, ¿qué creen que pasó con Josué, el siervo del Señor? Tomó ese libro e hizo todo como se le ordenó. Tanto que más adelante, en el capítulo 8, 8:30, dice: luego Josué construyó un altar al Señor, de Dios de Israel, en el monte Ebal. Siguió los mandatos que Moisés, siervo del Señor, había escrito en el libro de instrucción. ¿Qué siguió Josué? Los mandatos que Moisés, siervo del Señor, había escrito en ese libro de instrucción. Si ves que Josué continuó leyendo e hizo caso a la voz de Dios que le dijo: hombre, Josué, si tú permaneces en este libro de instrucciones y obedeces, entonces te irá bien en todo. Medita en él de día y de noche. Ahora, ese libro de instrucciones, ¿dónde estaba? Al lado del arca, ¿verdad? Resulta que Israel tenía que andar de un lado para el otro porque no tenían un templo fijo. Entonces ellos tenían que ir con el arca, transportarla, y tenían que transportar la vara y tenían que transportar el librito junto con el arca. Y Josué leía. Y mira, llegó aquí, y si tú lees el final de Josué, ya sus palabras finales, él dice: he obedecido, he acabado. Eso está en el capítulo 23. Ustedes lo leen en su casa. Vamos a seguir acá. En el libro de Deuteronomio, capítulo... oh Señor Jesús. Capítulo 17 de Deuteronomio. Vamos a leer desde el 18. Moisés, ojo, miren cómo era la relación del siervo Moisés. Israel no tenía rey. Israel lo que tenía era un líder escogido por Dios para guiarlos, porque el rey es Dios, ¿cierto? El rey es Dios, el rey de Israel. 17, desde el 18. Y el Señor ahí va, el siervo Moisés les va a decir: cuando a ustedes se les ocurra tener rey, a futuro, cuando se les ocurra tener rey, ojo lo que dice el 18. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Qué tenía que hacer con esa copia el rey? Todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria, escucha, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. También impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Escucha, en lo más mínimo. ¿Cómo el rey no se iba a desviar de las instrucciones, mandatos y decretos del Señor en lo más mínimo? ¿Cómo? Leyendo todos los días. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel, oh Señor Jesús. Pero lo que me llama la atención, queridos hermanos, cuando yo leo esto es que le dice al Señor:
y también te impedirá que te apartes de los mandatos en lo más mínimo. Y nosotros hemos ya leído las palabras de nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo 5. ¿5 qué? Sí saben. 5:17 dice, el 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes. Entonces, hermanos, aquí le está diciendo Dios, o el siervo Moisés, le está diciendo al pueblo que cuando tengan rey, ese hombre debe leer todos los días para hacer caso hasta el más mínimo detalle de ese libro de instrucciones. Hasta el más mínimo detalle, hermano. ¿Qué quiere Dios? Que seamos obedientes hasta en lo más mínimo. Pero la gente cuando lee que Dios le da a sus siervos, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, y cuando termina todo dice, porque el que es fiel en lo poco, hermanos, si somos fieles hasta en el más mínimo mandamiento, si somos fieles hasta en lo más mínimo que corresponda al reino de Dios, el Señor nos pondrá sobre mucho. Pero a veces tenemos la vista corta, leemos rápido. Pero aquí el Señor le está diciendo, hombre, cuando a ustedes se les ocurra tener rey, pongan una copia al lado del trono de ese rey. ¿Por qué? Aprenderá a temerme. ¿Qué hace la lectura? Me va a hacer entender quién es Dios. Jesús dijo, no temas al que puede dañar tu cuerpo, teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. El único que puede hacer tal cosa es Dios. Nadie más puede destruirnos. Solo Dios. Por eso, la palabra del Señor, la lectura diaria nos va a llevar a que nosotros tengamos temor, respeto, reverencia hacia nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Esposo. Oh Señor Jesús. ¿Quedó claro que este rey tenía que tener ese libro de instrucciones? Hubo un tiempo en que las personas no tenían este libro y estaba oculto. ¿Se acuerdan? Cuando la Santa Inquisición gobernaba la época de las cruzadas y perseguían a cuanta persona pensaba diferente a los que gobernaban las iglesias de ese entonces, y mataron a muchos, ¿cierto? Porque no había acceso a la palabra. Pero hoy nosotros tenemos un tiempo de gracia, y así lo considero. Todos tenemos la palabra. Todos la podemos leer. Por eso este tiempo es crucial. Ya no hay excusa. Nuestros antepasados podrán argumentar, pero es que nosotros no teníamos la Biblia. ¿Y nosotros qué vamos a decir? La tenemos. Y el Señor nos está diciendo, ¿cómo descubrimos nosotros esto? Leyendo que el rey tenía que tener una copia y leerla todos los días. ¿Para qué? Para que no entrara en orgullo, en la soberbia, uno, no se creyera más que los demás y temiera a Dios, no se apartara de sus decretos en lo más mínimo. Y como que hoy nos dicen que la ley no, y que estos mandamientos sí, que estos no, y yo no sé qué cosa. El Señor mismo le dijo a Josué, medita en este libro de la ley, de día y de noche. Medita en este libro de día y de noche. La Tsunamita en el libro de Cantar de los Cantares, que dijo, mientras yo dormía mi corazón velaba. Mi corazón, todo está en el corazón. ¿Qué cantábamos? Guarda, Señor, hoy mi corazón. Hermano, ¿y por qué? Y te voy a decir por qué. Vamos a ir al libro de Isaías. ¿Se acuerdan de la vara que reverdeció? En el libro de Isaías 11 dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Ya ha sido escogido, así como Aarón fue escogido a través de una vara que reverdeció, retoñó y dio fruto, nuestro Señor Jesús también fue escogido de un tocón, de una raíz vieja.
Y dice que saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. ¿Y quién es ese tocón, ese retoño nuevo? ¿Quién es? Jesús. Entonces, ¿qué había al lado del arca? La vara que reverdeció. No, fuera del arca estaba la vara que reverdeció. Quedémonos solo en la vara. Entonces dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Esa vara que reverdeció representa la escogencia de Dios, del Padre. Es la escogencia. Para arreglar este asunto y que no vayan a murmurar más, trae una vara y la que reverdezca es el que yo escogí. Aquí sucedió exactamente igual. El profeta dice lo siguiente: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Que dará fruto. ¿Qué dio fruto allá? La vara dio fruto, ¿verdad? Y dio almendras maduras, ¿cierto? El Señor dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo el que permanece en mí da fruto. Tenemos aquí la información. ¿Dónde se almacena la información en nuestro cerebro? La información en el cerebro se almacena principalmente en el hipocampo, el cual actúa como un centro de indexación y formación de memorias. Sin embargo, el almacenamiento final ocurre en diferentes áreas de la corteza cerebral, conectadas a través de sinapsis y entre neuronas. Dale mostrar más. Hipocampo es fundamental para la información de memorias, especialmente las autobiográficas, episódicas, y las convierte de memoria a corto plazo y en largo plazo. Ya. Hay otro estudio que yo leí que dice que la almacena en la parte más profunda del cerebro, donde están nuestros sistemas visuales y auditivos. También vi que los huesos que protegen esa área son los más gruesos y los más duros del cuerpo, y son los temporales. Son los más gruesos. Yo no sabía eso. De todo el cuerpo son los más gruesos y los más resistentes. Y allí se almacena la información. Y mira lo que hace, que las memorias de corto plazo las convierte en largo plazo. Entonces el Señor nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuál corazón? Allí es a donde voy. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero también tenemos mente, emoción y voluntad. ¿Y sabes dónde se aloja la mente, la emoción y la voluntad? Todo aquí. Todo está aquí. ¿Qué es lo que me llevó a meditar tanto esta semana? Que nuestro cerebro, Dios lo diseñó como diseñó el arca. Somos el templo. Fíjate, ¿qué había en el templo? Un altar. ¿Dónde está nuestra cabeza? En un lugar alto. ¿Dónde le dijo el Señor a Abraham y a todos que tenían que ir a adorar y a rendir sacrificios? En un monte alto. ¿Qué es? El monte Moria, donde está el templo. Bueno, donde estaba el templo. Ahora está el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Pero allí le dijo el Señor, en un lugar alto. ¿Dónde está nuestra cabeza? En un lugar alto. ¿Cierto? Somos un monte. ¿Ves? El cerebro sería el arca. ¿Por qué? ¿Por qué llego a la conclusión de que el cerebro sería el arca? Vamos a ir al libro de Jeremías 31:31. Adi Javier, ¿están atentos? Jeremías 31:31. Bueno, dice Jeremías 31:31. Se acerca el día, dice el Señor,
en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde el Señor va a colocar sus instrucciones? ¿Y dónde está nuestro corazón? Aquí. ¿Dónde te angustias tú? ¿Dónde te entra la ansiedad? ¿Dónde escuchas voces y demás? ¿Dónde te entristeces? ¿De dónde? ¿De dónde vienen pensamientos de no puedo más? Del corazón. Porque el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de allí proceden todas las cosas, los malos pensamientos, las peleas, los odios, la ambición, la codicia, los deseos sexuales. Todo proviene del corazón. Entonces, ¿qué dijo el Señor en el libro de Deuteronomio? Yo un día voy a circuncidarles su corazón. Y 3 veces le dice el corazón y el alma, para que me amen con todo el corazón, con toda su alma. Entonces, hermanos, el Señor entonces ya desechó la ley que le dio a Moisés. De ninguna manera. El nuevo pacto no consiste en cambiar leyes o en quitar leyes, consiste en escribirlas dentro, porque en el antiguo pacto estaban escritas fuera, en unas tablas metidas en el arca, y ahora Dios quiere que estén aquí, dentro del arca de este templo, que vendría a ser mi cerebro. Por eso Dios forró el cerebro con huesos duros. Tenemos un cofre aquí. El cofre del pacto está aquí. Y el Señor, ¿qué fue lo primero que le dijo a Moisés? Cuando hagas el arca, mete las tablas del pacto. ¿Dónde tiene que estar esas tablas del pacto hoy? Pero escritas aquí, no afuera. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Yo sé que desde que una persona siendo niña nace, sabe que está mal matar, sabe que está mal robar, lo sabe, porque Dios sí cumplió. Nosotros nacemos con esa moralidad de saber lo malo, porque ya esas leyes están aquí. Todos, hasta el que mata hoy sabe que matar está mal. Por eso huye, no se queda ahí esperando a ver qué pasa, huye, porque sabe que hizo algo malo, porque la ley ya está aquí, ya está. Ahora tenemos que hacer que ese libro de instrucciones también esté con nosotros. Y no solo eso, ¿qué más había dentro del arca? Ojo lo que dice, yo haré que mis instrucciones las escribiré en su corazón, ¿verdad? Hermanos, que no se nos olvide esto, por favor. Vamos a ir al libro de Juan. El maná. ¿También estaba dónde? No estaba afuera, estaba dentro, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Juan. Oh Señor Jesús. En el capítulo 6. Vamos a leer desde el 30. 6:30. Juan capítulo 6, versículo 30. Le dijeron los de la multitud: si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa que puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Ojo la respuesta de nuestro Señor. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo.
¿Quién es el maná hoy? ¿Quién es Cristo? Tenemos el maná. ¿Dónde debe estar ese maná? Gloria a Dios. Señor, dijeron, danos ese pan todos los días. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Cuando tengan rey, todos los días. Estas personas dijeron, danos todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Sabes por qué dice no tendrá hambre y no tendrá sed jamás? Porque inmediatamente tú te vas al libro de Éxodo, capítulo 16, donde está el maná. El siguiente capítulo, adivina de qué habla. Del agua que brota de la roca. Todo junto, pan y agua. No tendrás hambre y no tendrás sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Y ahora cómo puede decir yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quejarse. ¿Qué hacía Israel? Dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. Hermano, esto es crucial. Nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. En el antiguo pacto, ¿quién hablaba? El Padre. El Padre. No se había manifestado el Hijo. El Padre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que leer la Torá, la ley y los profetas nos llevan a Jesús. Leer el Antiguo Testamento tiene una sola misión: llevarte al Hijo. Porque a través de todo lo que es el Antiguo Testamento, que nada más son sombras y figuras de lo que es o lo que iba a venir, de lo que hoy es Cristo, ¿qué hacen las Escrituras? Mostrarnos la realidad. Habíamos visto, yo toda esta semana meditaba en eso, Señor, el arca, la ley, la pusiste adentro, nosotros, nuestro corazón. ¿Y nos vamos a nuestro corazón? No, nuestro corazón. ¿Qué dijo el sabio? El necio tiene su corazón a la izquierda, más el sabio a su derecha. Hermano, la Escritura, la ley y los profetas tienen una sola misión: llevarnos a Cristo. Mostrarnos la realidad del pacto. Introducirnos a nosotros en ese nuevo pacto, que no consiste en abolir, quitar o cambiar, no, consiste en que ese pacto esté aquí adentro, no afuera, como lo tenía Israel. Oh Señor Jesús, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final, como dicen las Escrituras. A todos les enseñará Dios. Eso está en Jeremías 31:31. Si siguen leyendo, dice que Dios será quien nos enseñará. El Señor está citando a Jeremías aquí. A todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Ojo, todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Oh Señor Jesús. En el 54 dice: pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Hermanos, quedó claro que Jesús es el maná, verdadero maná. ¿Dónde debe estar el maná? Dentro del arca, dentro del lugar santísimo. Estaban la ley, las tablas, las condiciones del pacto, y estaba el maná. Pero también estaba el librito de instrucciones al lado del arca. Y ese era el librito que tenía que leer Josué, ese es el librito que tenía que leer el rey cuando pusieran rey, y todos los que quisieran acercarse a Dios tenían que estar constituidos de ese librito de instrucciones. Entonces, hermanos, ¿qué es la Biblia para nosotros? Es el libro de instrucciones, donde está la ley, las condiciones del pacto, pero también encontramos el maná y encontramos esa vara escogida por Dios que reverdeció. Vamos a ir, hermanos, en Juan 14, y todos lo han leído, lo saben, pero vamos a volverlo a leer solo para recordar. Juan 14, 15. Aquí está resumido todo lo que tiene que estar en el arca. En un solo texto nos dice el Señor todo lo que tiene que estar dentro del arca. Dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. Y en el Espíritu Santo está la ley y está el maná. ¿Sí me hago entender? En Él está todo. Por eso el Espíritu Santo, somos el templo. El Espíritu Santo es el sumo sacerdote que debe oficiar aquí, en este lugar santísimo. Es el Espíritu Santo quien nos va a enseñar la ley, es el Espíritu Santo quien nos va a dar a comer el maná. Ahí se completó todo el plan. El nuevo pacto de Dios se completa en Juan 14. Cuando Jesús habló de comer su carne y su sangre, era lo que estaba diciéndole al pueblo de Israel, era que creyeran en el sacrificio de la cruz, que no había pasado, pero que él sabía que iba a suceder, y solamente les estaba diciendo, dándoles a entender: mira, cuando suceda esto, tomen mi carne, tomen mi sangre, porque Él vino a cumplir esa parte de la ley. Acuérdate, nosotros, si Jesús no hubiese venido y morir por nosotros, tendríamos, si se nos hubiera dado la oportunidad de conocer al Dios de Israel, nosotros también teníamos que ir hasta Jerusalén con un cordero, una vaca, una paloma, el que menos tenía una tórtola. Pero Jesús vino y cumplió por nosotros esa ley, y Él se convirtió en nuestro cordero. Ahora, ¿qué presentamos en nuestras oraciones? ¿Qué presentamos en nuestras reuniones? Cristo. Cristo, el sacrificio. Oh Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice, desde el 1: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados.
Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y todos los que estaban allí reunidos, esos templos fueron llenos. Hoy mi templo debe estar lleno del Espíritu Santo. Y eso lo hago al leer diariamente la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, y vamos a dejar en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 15. Hebreos 10, 15. Dice, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. Pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Hermanos, la palabra del Señor se ha cumplido. Hoy sus mandamientos están en el corazón del hombre. Pero ahora tenemos que ansiar y anhelar que también esté dentro del arca el maná, el pan que es Cristo, la vara representativa y el librito de lectura diaria. Tenemos todo, mira, ¿qué está aquí junto al arca? El libro de instrucciones. Mira, el maná tiene que estar aquí, dentro, junto con la ley. Y el libro de instrucciones junto al arca. ¿Ves? ¿Se cumple hoy? Se cumplió hoy. Entonces le damos gracias al Señor por su gloriosa palabra, hermanos. En el libro de Apocalipsis dice que un día llegará el tabernáculo del Señor, que es Dios con el hombre.